La esfinge sin secreto. Aquella tarde había llegado al café de La Paz. Pronto me quedé sentado mirando el fulgor de la opulencia y la negrura de la miseria que frente a mí se combinaba en las calles de la ciudad más singular del mundo. Al mismo tiempo que tomaba un aperitivo, seguí analizando tan agudos contrastes hasta que una voz me arrancó de mi ensimismamiento. Alguien me estaba llamando por mi nombre. Nada más darme la vuelta, tuve delante a Lord Murchison. Jamás le había visto desde nuestros tiempos universitarios. De esto hacía unos 10 años. Me proporcionó una gran alegría al poder estrechar su mano cálidamente. Recordé que en Oxford habíamos sido unos compañeros inseparables. Yo le estimaba en gran medida, sobre todo por su carácter tan noble, su elevado espíritu y su corrección exquisita. Todos comentaban de él lo que yo compartía a medias, que hubiera sido el mejor colaborador de cualquiera de no tener la costumbre de contar la verdad. Un don que no se dejaba de admirar. Sin embargo, resultaba demasiado peligroso. En aquellos momentos debí reconocer que le veía muy cambiado. Se mostraba intranquilo, igual que si dudara de alguna cuestión misteriosa. Me dije que no podía obedecer al cinismo de la época, debido a que Murchison pertenecía al grupo más tenaz de los Tories y mostraba tanta fe en la Biblia como en la Cámara de los Lores. Terminé entendiendo que la verdadera causa de sus inquietudes era una mujer. Me decidí a preguntarle si había contraído matrimonio. Nunca he conseguido entender a las mujeres, reconoció. Mi estimado Gerald, las mujeres han nacido para ser amadas, jamás para ser entendidas. Yo no puedo amar sin entender, protestó Murchison. Estoy intuyendo que hay un misterio en tu existencia. ¿Quieres contármelo? No nos encontramos en el lugar más apropiado, debido a que hay demasiada gente. Vámonos de aquí. No obstante, nunca me hagas subir en un coche amarillo. Puedes elegir cualquier otro color, como aquellos que son verde grisáceo. Poco más tarde estábamos cabalgando por una de las calles más concurridas, hasta que llegamos a la de Madeline. ¿A dónde me llevas?, pregunté. Vaya, donde tú prefieras. Te aconsejaría el restaurante del bosque. Podemos cenar mientras me cuentas lo que te ha sucedido. Preferiría que tú me confiases la tuya. ¿Qué misterio encierra tu historia? De repente, extrajo de uno de los bolsillos un diminuto estuche de piel que puse en mis manos. Me cuidé de abrirlo. Descubrí una fotografía de una mujer que me pareció alta y esbelta, de hermosura exótica, gracias a unos grandes ojos y a un largo pelo suelto. Tuve la impresión de que era una vidente, que se cubría con pieles lujosas. ¿Qué te parece su rostro?, quiso saber Murchison, muy animado. ¿La crees sincera? La estudiaré minuciosamente. Tuve en ese momento la impresión de que aquella mujer ocultaba un gran secreto, aunque me resultó imposible deducir si era positivo o negativo. Su hermosura había sido modelada sobre muchas incógnitas.
Esto es lo mismo que valorarla psicológicamente, nunca de una forma plástica, debido a que la sonrisa que dibujaban sus labios resultaba excesivamente sutil para considerarla dulce. ¿A qué esperas?, exigió mi amigo, dando muestras de impaciencia. ¿Acaso no sabes qué decir? ¿No dices nada? Me parece la Gioconda cubierta de pieles. Me gustaría conocer su historia. Tendrás que esperar, pidió Murchison. Hablaremos después de cenar. Enseguida se dedicó a charlar de otras cosas. Cuando el camarero nos estaba sirviendo el café y los cigarrillos, le advertí a Gerard que teníamos una cuestión pendiente. Se levantó, dio unos pasos por la habitación y después, dejándose caer en un sillón, me confió la siguiente experiencia. Sucedió una tarde. Acababan de dar las 5 y descendía por Bond Street. Un horrible atasco de vehículos estaba a punto de bloquear la circulación. Parado junto a la acera se encontraba un pequeño coupé de color amarillo, el cual me llamó la atención, sin que pueda explicar el motivo. Mientras caminaba a su lado, vi un rostro muy hermoso, el mismo que te he enseñado hace unas horas. Quedé fascinado de inmediato. Por eso aquella misma noche, a la vez que todo el día siguiente, no dejé de tenerla en mi mente, de una forma obsesiva, hasta tal punto que me vi recorriendo de arriba abajo la avenida de Hyde Park, parándome a mirar en el interior de cada uno de los vehículos detenidos. Pero no logré localizar a la fascinante desconocida. Ante mi fracaso, llegué a pensar que había sufrido una alucinación. Debió transcurrir casi una semana cuando me encontraba en casa de Madame de Rothschild, esperando que sirviera la cena. De pronto, una de las doncellas anunció a Lady Alroy, y de esta manera pude verme ante la mujer que tanto me interesaba. Recuerdo que eran las 8:30. Ella entró muy despacio, como un rayo de luna que rompe la espesura de una nube gris. Pronto recibí una de las mayores satisfacciones de mi vida, al encargarme que acompañara a la recién llegada. En el momento que nos sentamos ante la mesa, le dije, procurando no mostrar un excesivo interés: creo que la vi hace unos pocos días en Bond Street, Lady Alroy. Ella se puso pálida y al momento me suplicó con una voz muy baja: por favor, no hable tan alto. Podrían escucharnos. Me sentí confundido ante un comienzo tan desafortunado. A partir de entonces, no sabiendo qué asunto tratar para eliminar la tensión inicial, me dediqué a comentar los últimos estrenos teatrales de París. Aquella mujer hablaba muy poco, siempre con el mismo tono suave y musical. Sin embargo, no alzaba la voz, lo que me hizo pensar que temía ser oída. Esto no impidió que me enamorase perdidamente de ella. Además, la atmósfera de misterio que le rodeaba incrementó al máximo mi curiosidad. En el momento que iba a marcharse, lo que hizo nada más terminar la cena, le pedí que me permitiese visitarla. Dudó unos segundos. Echó un vistazo a su alrededor para comprobar si había alguien junto a nosotros y por fin musitó: sí, podemos vernos mañana, a eso de las 5 menos cuarto de la tarde. Enseguida rogué a Madame de Rothschild que me contase lo que
supiera sobre Lady Alroy. La información que recibí debo considerarla muy pobre, ya que solo pude saber que era viuda y que residía en un espléndido hotelito del Park Lane. Y dado que algún espontáneo filósofo comenzó a exponer sus teorías sobre las viudas como la mejor prueba de la supervivencia del compromiso matrimonial, preferí salir de allí para volver a mi casa. La tarde siguiente me presenté en Park Lane antes de la hora acordada. Sin embargo, el portero me indicó que Lady Alroy acababa de salir. Muy disgustado, me encaminé a mi club. Me intrigaba el comportamiento de aquella mujer. Después de mucho pensarlo, opté por escribirle una carta, en la que le preguntaba si me concedería el honor de visitarle otra tarde. Debieron pasar varios días insufribles, hasta que ella me envió un billete comunicándome que se encontraría en su casa el domingo a las 4 de la tarde. Lo más singular, pude hallarlo en la postdata. Le suplico que no vuelva a escribirme a esta dirección. Cuando nos veamos, le contaré la causa. El día indicado me recibió sin hacerme esperar. Desde el primer instante se mostró de lo más encantadora y al llegar el momento de la despedida me indicó que si quería escribirla, dirigirse mis cartas a esta dirección. Mistress Knox, directora de la biblioteca Whitaker, Green Street. Se dan algunos motivos, me advirtió, por lo que no debo recibir correspondencia en mi propia casa. A lo largo de toda aquella temporada, la volví a ver con frecuencia, sin que en ninguno de nuestros encuentros consiguiera yo romper la atmósfera de misterio que le rodeaba. Llegué a suponer que se hallaba sometida a un hombre poderoso, pero ella resultaba tan inalcanzable que terminé por desechar esta idea. Realmente me estaba costando muchísimo llegar a una conclusión definitiva, debido a que Lady Alroy era parecida a uno de esos cristales que se exhiben en los museos, los cuales ofrecen la peculiaridad de ser transparentes hasta que, bajo unos efectos casi sobrenaturales, se convierten en unos cuerpos opacos. Por último, opté por pedirle que se casara conmigo. Me había cansado del misterio con el que ella rodeaba todos nuestros encuentros, a lo que se unía el buen número de cartas que le había escrito. Confiando que fuese la última, le envié otra a la biblioteca, solicitándole que me recibiera al día siguiente, a las 6 de la tarde. Como me contestó afirmativamente, creí que me hallaba en el séptimo cielo. El amor me enloquecía, sin que lo aliviase el misterio. Al contrario, creí que este era el verdadero estímulo de mi pasión desbordada hacia ella. La verdad es que tardé en conocer la verdadera raíz de mis sentimientos. Quizá porque estaba convencido de que la amaba por ella misma, aunque no dejaba de formularme esta pregunta. ¿Por qué el destino la ha colocado en mi camino? ¿Encontraste la respuesta por estas fechas?, pregunté, vivamente interesado. Me temo que sí, respondió Murchison. Pronto podrás juzgarlo por ti mismo. El lunes comí en casa de mi tío y cerca de las 4 de la tarde estaba paseando por Marylebone Road. Ya sabes que mi tío reside en Regent's Park. Como debía llegar a Piccadilly, tomé la decisión de acortar el recorrido metiéndome por unas infantes callejas. Súbitamente descubrí a Lady Alroy, a pesar de que llevaba el rostro cubierto con un velo y caminaba con pasos rápidos. Nada más llegar a la altura del último edificio, la subí los peldaños del porche. Esta es la explicación del misterio,
pensé. Reduciendo el paso, eché un vistazo a la casa. Tuve la impresión de que era uno de esos edificios en los que se alquilan pisos amueblados. De repente encontré en el umbral un pañuelo que ella había perdido. Acto seguido, reflexioné sobre mi comportamiento para decir que no tenía ningún derecho a espiar sus pasos. La vi echada en un sofá, cubierta con una bata de brocado de plata y adornada con unos originales collares y pulseras. Su figura parecía más sugestiva que nunca. Me agrada volver a verle. Me saludó. He estado aquí en mi casa todo el día. La miré tan sorprendido y extrayendo el pañuelo de uno de mis bolsillos, se lo devolví. Esto es vuestro, madame. ¿A qué se debía su visita a aquel edificio? ¿Cómo se atreve usted a interrogarme?, protestó muy enfadada. Lo hago porque la amo. Me encuentro aquí decidido a pedirle que se case conmigo. Ocultó el rostro entre sus manos y al momento comenzó a sollozar. Debe usted contármelo, insistí, sin perder el control. Se levantó y me miró con un gesto desafiante. Lord Murchison, no estoy obligada a contarle nada de mi vida. Admita que se ha encontrado allí con otro hombre. Protesté. Reconozca que he descubierto el misterio. Su rostro se quedó tan blanco como el de una muerta. Usted se equivoca, dijo con un tono algo bajo. Allí jamás me encuentro con nadie. ¿Es que no se atreve usted a contarme toda la verdad?, chillé desesperadamente. Acabo de contestar a su pregunta. Yo me había vuelto loco, hasta tal punto que perdí el control de las palabras. No sé realmente lo que pude decirle, aunque tengo la certeza de que fueron cosas horribles. Poco más tarde abandoné la casa. 20 horas más tarde recibí una carta de Lady Alroy y se la devolví sin molestarme en abrirla. Enseguida salí de viaje a Noruega con Alan Colville. Volví un mes más tarde. Y una de las primeras noticias que pude leer en el Morning Post fue la muerte de mi amada. Dios, no podía creérmelo. Falleció a los 5 días por culpa de una afección pulmonar. Me enclaustré en mi casa, sin querer ver a mis mejores amigos. La había amado más que a mi propia vida. ¡Cielo santo! ¿Cómo había entregado mi corazón a aquella hermosísima mujer? ¿Visitaste aquel edificio tan misterioso?, pregunté. Claro que sí. Una mañana llegué a Cumbos Street. No pude soportar la espera ni un instante más. Las dudas me agobiaban. Nada más que llamé a la puerta. Vino a abrirme una dama de porte noble. Le pregunté si le quedaba algún piso para alquilar. Lo lamento, caballero, pero todo el edificio se halla ocupado. Se quedó un rato pensativa y luego añadió: Vaya, si he de ser sincera, no puedo afirmar que todo esté alquilado. Llevo más de 3 meses sin ver a una señora que solía reservar el mismo. Como ha pasado tanto tiempo, además de no haberlo pagado, creo que puedo alquilarlo. ¿La señora de la que usted habla puede ser esta?, le pregunté al mismo tiempo que le enseñaba una fotografía de Lady Alroy. Sí, claro que sí. ¿La conoce usted? ¿Puede decirme cuándo volverá?
ha fallecido. Murió. Dios, es increíble. Siempre la he considerado una de las mejores inquilinas que he tenido desde que inicié este negocio. Pagaba 3 guineas semanales por estar aquí sentada en una de mis salas de vez en cuando. Se citaba con alguien. Quisiera saberlo. Por favor. La señora me respondió que no, que siempre llegaba sola y jamás recibía visitas. ¿Qué intenciones le movían a alquilar uno de sus pisos? Lo único que hacía era sentarse para leer algún libro y en ocasiones solicitaba que le trajeran una taza de té, contestó la señora. Me quedé sin respuestas de lo confundido que me sentía. Le entregué un soberano y me alejé de allí. Tranquilízate, hombre. ¿Puedes explicarme mejor el comportamiento de Lady Alroy? No te mentiría la dueña de esos pisos de alquiler. Contó la verdad. ¿Acaso la dama que amabas estaba loca? Mi estimado Gerard, ella era una aficionada del misterio. Se alquilaba un piso al que acudía con el rostro cubierto con un velo. Era para vivir el papel de una heroína de las novelas románticas que leía. Le apasionaba el secreto, cuando solo era una esfinge sin nada que ocultar. ¿Me estás contando la verdad? Claro que sí. No tengo motivos para opinar lo contrario. Murchison extrajo el estuche de piel